Hola, buenas noches. Después de un largo letargo de un mes y algo, vuelvo a los unboxing. Septiembre ha sido un mes desastroso y preferí mantenerme un poco alejado de las redes sociales y una época de reflexión. Pero bueno, me he animado esta semana a volver a retomar un poco el canal y de qué mejor manera que hacer un nuevo unboxing. El título de este vídeo es ¿por qué sigo comprando VHS en 2025? ¿Y por qué es recomendable hacerlo? En primer lugar, porque tienes acceso a una serie de títulos increíbles que no puedes acceder ni en DVD ni en Blu-ray. De hecho, algunos de estos títulos ni siquiera puedes encontrar DVD en Estados Unidos ni mucho menos en España. También el tema de los doblajes, que si hay ediciones en DVD de algunas películas, pues te encontrarás con los doblajes, con lo cual la única manera de tener el doblaje original de cine es el VHS. Y también, en último lugar, es por el montaje. O bien tienes la versión full frame, o bien tienes un montaje de escenas distinto a lo que tiene el DVD. Normalmente los DVDs que se editan en España parten de montajes internacionales y claro, si son películas coproducidas entre España y otros países europeos, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones el montaje español difería un poco, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir con cautela. Además yo también lo compro por el valor nostálgico y porque es tan anacrónico que me supone como una dosis de adrenalina y me da felicidad, que es una manera rara, pero creo que cualquiera que me vea se pueda sentir mínimamente identificado. Vamos a empezar con Rompiendo Esquemas. Esta película la vi en enero o en diciembre del 97 o enero del 98 en Canal 18 de Vía Digital, y hasta ahora no la había encontrado en Todo Colección. Siempre estaba cada año o cada X años estaba buscándola y nunca aparecía, y por fin apareció. Este es el milagro de Todo Colección, que puedes estar como 20 años sin encontrar una película y de repente aparece ahí subida por alguien. Es de la edición de la editora Midas Home Video, y aunque es una editora local y desconocida, yo no había oído hablar de Midas Home Video. Esta cinta conserva el sonido IFI. Hay algún momento en el que no, pero prácticamente el 95% de la película se conserva en IFI perfecto, en IFI estéreo, y sigue cojonuda. Lo que sí que se oye un poco de ruido de fondo en algunas escenas, sobre todo en las que no hay música que pueda disimularlo. Pero estoy muy satisfecho. Lo he hecho con mi reproductor Sony SLV S747, que es de 6 cabezales, lo máximo. Y es de la tecnología VHS Madura del 2002. Este reproductor es de 2002, de los últimos ya, con la tecnología más madura, con lo cual lo utilizo siempre para extraer audios o para extraer vídeo de aquellas películas que no haya DVD o que el doblaje no esté en un lado. Entonces me interesa usar el reproductor con máximas capacidades y la tecnología más madura posible. Curiosamente, el titular de esta película era Video Mercury, con lo cual es de cerezo, pero lleva desde la época de Vía Digital en la que no se ofrece ningún sitio para verla. Con lo cual, 27 años después, la puedo ver por fin. Después está Tómatelo con calma, cariño. Es una película que me encanta, os la recomiendo si os gustan las películas de bodas. Esta es una película que no es para nada pastelosa y está escrita por Richard Christian Matheson, el hijo de Richard Matheson, el famoso escritor de En los límites de la realidad, de la serie del 59 al 64 en Estados Unidos, que ha hecho un montón de literatura de ciencia ficción y terror en Estados Unidos, y que ha hecho auténticas historias originales y fantásticas, Dios.
Esta es una comedia al uso sobre bodas, pero también tiene un elemento fantástico, y es que el protagonista se dedica a buscar el coche de sus sueños antes de casarse. Justo el día antes de casarse se va a la ciudad a buscar este Maserati, bueno, es una imitación, y vive una serie de aventuras increíbles y fantásticas, que creo que entra en el terreno de la comedia fantástica, podríamos decir, porque constantemente hay esa sensación de que el coche es como Christine, es como un coche que parece que tiene personalidad o vida propia. Esta edición es de la Warner y es del 89. Esta edición es del 89 porque la película es del 89, o sea que tuvo un estreno en VHS prácticamente inmediatamente y en España llegó. Por supuesto no se editó nunca en DVD, con lo cual la única forma de verla es a través del VHS o del Ámbula, como siempre. Creo que la he visto alguna vez emitida en AMC, pero no me acuerdo ahora. Luego esta es una mítica de videoclub de los años 90. Esta sí que ya es de mi época, de final del 95-96. Esta sí que ya me la encontré en los videoclubs. Esta cajota enorme con Jeff Wincott, que era un muy habitual de este tipo de cine de artes marciales y lucha libre. Con lo cual aquí lo tenemos en su mayor gloria, una especie de Gladiator, pero situada en el Ártico y con televisión reality show. Un poco en plan persecución, pero mucho más light. Es prácticamente una película para todos los públicos. No hay ni violencia ni nada de eso. Una pasada. Aquí tenéis la edición, es de Polygram Video. Y efectivamente la edición es del 96, prácticamente el año del estreno de la película, directa a Videoclub, un clásico. Es de Damian Lee y por cierto la he subido en mi canal YouTube y no ha habido problemas, o sea que la podéis ver perfectamente en mi canal, un ripeo de esta edición VHS de cabo a rabo, desde la carta de ajuste hasta el fundido de negro del final, al igual que rompiendo esquemas no me ha dejado. La subí pero me salió copyright y me la eliminaron. Luego tenemos Henry II, una película que hay que reivindicar. No entiendo cómo no tiene cierta fama en el mundillo del cine de terror, porque yo creo que es una muy decente secuela de la película. Cambia el actor, pero aún así lo hace cojonudo. Es oscura, tiene unos momentos muy sórdidos, dignas de John McNaughton en la primera película. McNaughton, ya. Y bueno, está dirigida por Chuck Parello. Chuck Parello es el que ha dirigido Ed Gein en el año 2000, que es la única película de Ed Gein que es más factual, que sigue los hechos reales de Ed Gein y no esa fantasía que han sacado de serie en Netflix, en Shitflix, como digo yo, y nada que ver tampoco con The Range del 74. Si queréis ver una versión fiel de la vida de Ed Gein, tenéis que ver la de este director, Chuck Parello, Ed Gein, con Steve Railsback en el año 2000. Está en DVD en España, con lo cual la podéis pillar y además por los 3 euros. Pues este señor, dirigido también a la secuela de Henry II, se atrevió y hace un tremendo trabajo. Es recomendable verla en VHS porque es que este tipo de escenografía y ambientes grotescos y suburbanos se merece la calidad analógica del VHS. Luego tenemos Alain Delon, que en 1900... Esta es del 79, no, esta es del 80 y pico. No me acuerdo de qué año es. Del 85 del 84 me parece. Es una película de intriga muy habitual en aquella época en Francia. Alain Delon hace el típico papel de James Stewart o Cary Grant, un hombre normalito que se ve metido en una intriga de crimen y persecución. Con lo cual, si os gustan las pelis esas de Hitchcock
o las de habituales de James Stewart o Cary Grant, pues os va a gustar esta. No os quiero revelar nada porque es de estas películas que tienes que ver sin saber mucho del argumento. Es cine francés en estado puro, a mí me encanta. Tengo la edición de Bella Visión, que tiene una portada horrible, así que me pillé esta también porque me interesaba. Además está la primera edición de Ícaro del 86. Mira, esta tiene la etiqueta ahí grasienta que ya ha perdido el colorido, me encanta. La siguiente, Dios mío. Gunnar Hansen, Leatherface en la matanza de Texas. No entiendo cómo esta película no tiene muchos seguidores y no ha salido ni siquiera en DVD, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. No lo entiendo. También Gunnar Hansen hizo otra película con este mismo director, William Cook y Paul Talbot. Fueron dos especialistas en efectos artísticos que se animaban a dirigir antologías de terror. Una de ellas es del 91, Noche de Acampada, que la tenéis en mi canal de YouTube, que es una grabación que hice en Canal 18, y me temo que no tuvo nunca una edición VHS, porque nunca la he encontrado. Esta sí, en cambio, es del 95 y también repite la estructura de cuentos de terror y con Gunnar Hansen como presentador de estas historietas y además protagonista de una de ellas, al igual que en Noche de Acampada, eso. Me encanta. Además, esta película la vi en la época, en el 96 o 97, en la época en la que veía Pesadillas. Y es que estos directores, bueno, te hacen gore y violencia, pero son como capítulos de Pesadillas para adultos ingenuos, como yo. O sea que os va a gustar. Aquí tenéis la edición cajota de Videoclub de Dreamtime, que si no me equivoco, Dreamtime es la previa a Manga Films. Antes de convertirse en Manga Films, creo que lo llevaban los mismos. Es que hasta tiene la misma estructura, el logo es muy parecido y la ubicación también parece la misma que de Manga Films. La caseta del terror, por cierto. En VHS tiene el título original, pero en televisión se ha emitido en Canal Alucine y en Calle 13 con el título de La caseta del terror, o sea que ahí va. La siguiente película me ha costado 27 años también encontrarla, pero en esta ocasión no es porque hubiera escasez de cintas disponibles en toda colección como esta, que nunca la había encontrado hasta ahora, sino porque tuvo un título muy radical que yo no la conocía en su emisión en pie digital cuando la vi en octubre del 98, en octubre de 1998 en el canal 18. Yo la vi con el título de Dinero Caliente, que es una traducción más o menos respetuosa al título original de Money to Burn, que es la letra de una canción que suena al principio de la película. Pero en VHS tuvo el título de Robo al Federal Bank. Me quedo muerto, petrificado. Un cadáver total. Así que me ha costado 27 años solo porque el VHS tuvo la sensatez de poner un título de mierda. En vía digital lo que hacían era muchas veces, no sé cómo se apañaban, pero los títulos los cogían distintos a las ediciones VHS. Como es el caso de esta película. Yo no sé si les llegaban las películas con el título original y se limitaban a traducirlo literalmente o lo más parecido. Y claro, esta película, que en inglés es Money to Burn, pasa a ser Dinero Caliente, la emisión de vía digital, pero realmente había sido estrenada en VHS 15 años antes, o si esta cinta es del 80. No, esta cinta es del 86. Pues 12 años después, en el 98, yo la veo en Canal 18 de vía digital con el título Dinero Caliente. Muy buena película, es muy extraña. Es una comedia sobre una banda de estudiantes universitarios que su profesor les anima a cometer el atraco perfecto, con varios giros imprevistos. Una comedia muy americanizada, propia de los años 80, es del 83, con Jack Crugen,
muy habitual en este tipo de producciones televisivas de aquella época. Y es una pasada. Yo la tenía grabada, pero la perdí. La tenía grabada de Canal 18, pero la perdí. Y siempre estaba buscándola y nunca la encontraba. Hasta que en Internet Movie Database, hace un mes, me dio por mirar a ver si alguien había puesto más información sobre esta película. Y me encuentro que alguien había puesto que el título alternativo de esta película era Robo al Federal Bank. Porque yo me había encargado de poner en Internet Movie Database el título Dinero Caliente, pensando que sea el título de toda la vida. Pues menos mal de esa alma caritativa que puso el título Robo al Federal Bank, y cuando vi ese título digo, hostia, y voy enseguida a Todo Colección y me la encuentro con este título. Si me ve esta persona mágica, todo mi amor, porque llevaba 27 años hasta encontrarla. Madre mía. En fin, no apreciamos la vida. Luego otro clásico que vi en Vía Digital, en el canal Todo Humor, me parece. En aquella época de Vía Digital echaba un montón de comedias italianas de la Mónica Vitti, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredini, Johnny Dorelli, y en esta película tenemos a 3 de ellos, con lo cual, y además dirigida por Luigi Comencini. Esta es otra película de historietas, de comedia sexual y también de relaciones entre hombres y mujeres, muy a lo italiana y con un giro irónico. Es que a mí estas comedias me parecen fantásticas porque en el sentido de lo extraño, de lo incluso paranormal, porque el giro resulta es muy sociológico, pero a la vez tiene ese trasfondo que tiene Historias de la Cripta, por ejemplo, o En los límites de la realidad, La dimensión desconocida, con lo cual es perfecta para verla este mes, para no caer en la rutina de ver todo Halloween ya hasta y yo estoy cansadísimo. Entonces me la pongo y me quedo tan contento. La tenéis en mi canal YouTube, la he subido y sin problemas, al igual que esta. También la tenéis en mi canal. La he subido un ripio tal cual de estas ediciones VHS con el logo, la presentación de Video España, la carta de ajuste, etc. Para que disfrutéis, porque estas películas se merecen ser transmitidas y me da que muchos de vosotros no las conocéis, por lo tanto me animo a hacer estos vídeos para divulgar y hacer un poco la tarea de divulgador, si es que se me da bien o no, lo que sea. Esta sí que os pone cachondo a algunos. Solo con ver el título de Play Films, este logo mítico, y encima de la Video Instant, con lo cual tenemos aquí un clásico de los videoclubs. Primero de todo, el videoclub más antiguo de España, Video Instant, y luego una de las editoras primigenias, Play Films, con lo cual El Árbitro, otra comedia italiana que también vi en Vía Digital en el canal Todo Humor, y este sí que me acuerdo. Con Lando Buccianca y Joan Collins, en una producción italianísima, y es una sátira del mundo del fútbol, la masculinidad en el mundo del fútbol, y es bastante moderna para ser del 74 porque tiene esa especie de intento de construir al hombre, pero no en plan como ahora, sino en plan de hacerlo cómico y para nada tratar de cambiarlo, sino que puedas ver cómo es el hombre en sí y sacar una reflexión interesante. Esto es ese tipo de cine que me gusta a mí, y no estas mierdas actuales woke de convertir al hombre en un blandengue o en un cook, como dicen en inglés, un cook, un influido, un pusilánime. Aquí estas comedias son inteligentes, el hombre es un poco torpe, pero luego saca fuerzas y se atreve a salir adelante. Nada que ver con las producciones actuales. Luego otra mítica. Esta es de Ernest. Ernest fue uno de los comediantes más interesantes de Estados Unidos. Hizo un montón de películas. Yo las vi en Vía Digital en el canal Gran Vía, pero con otro doblaje. Y resulta que las de Ernest prácticamente han salido unas pocas en VHS de la mano de Film Mayer,
y con otro doblaje, además. En Gran Vía emitieron bastante de ellas y era un doblaje reciente, que lo recuerdo, y no coincide con el doblaje de esta. En esta película no coincide. Y además aquí se tituló La batalla del campamento y en Vía Digital se titulaba, respetando el título original en inglés, Ernest se va de campamento. En Vía Digital hicieron un ciclo de películas de Ernest y pusieron muchísimas de ellas. Y es una pena que no conservase las cintas. Había grabado alguna de ellas, pero perdí las cintas o las grabé encima y me arrepiento muchísimo porque no están en ningún lado. Fueron doblajes televisivos de La Forta, imagino, doblajes autonómicos, porque también creo que las echaba en las cadenas autonómicas. En fin, es muy interesante este señor, Jim Varney, que hace 25 años murió, o sea que imaginaos qué gran pena. Es muy a reivindicar. Luego, otra que vi en Canal Alucine. Otra que me ha costado muchísimo tiempo en encontrarla. ¿Por qué? Porque aquí en VHS se titula Jack el Duro y en televisión en vía digital la vi con el título de Jake el Recuperador. El protagonista no se llama Jack, se llama Jake. O sea que un punto a favor de vía digital por respetar el nombre del protagonista. Yo no sé por qué el doblaje le llaman Jack. Si es Jake, claramente Jack. ¿Por qué le cambiaban el nombre en el doblaje? Interpretaban que, como decían, Jake era como Jack. Ya de paso lo podrían haber llamado Juan, porque es el equivalente en español de Jack o Jake o lo que sea. Pero sí. Y además Jake el Recuperador hace referencia al recuperador de la peli de 1984, porque además el título en inglés de esta película es Repo Jake, con lo cual Repo Jake es como una secuela de Repo Man del 84 con Charlie Sheen, pero sin Charlie Sheen y sin aliens. Es del mundo de la reposesión de coches, ¿cómo se llama? Cuando los coches están embargados, pues alguien que se encarga de recuperarlos o de trasladarlos allí a los sitios donde tienen almacenados los coches embargados. Pues eso, más de lo mismo de Repo Jake, de Repo Man, pero una versión más televisiva y sin aliens y más centrada en las carreras de coches. Es una película interesantísima, muy noventera, muy de thriller de acción de videoclub. Si os gustó Repo Man, a todos os gusta, esta os gustará, pero no es porque sea fantástica, sino porque tiene ese toque noventero, tiene a Dan Haggerty, habitual este tipo de producciones, donde siempre hace de huraño aislado de la sociedad y que quiere combatir todas las reglas sociales. Aquí tenéis la edición de Record Vision, cajota enorme. Esta me ha costado 25 años en encontrarla. La vi en junio 2000 en Canal Alucine, y mi sorpresa fue que no sé cómo me di cuenta de que en España se había titulado Jack el Duro. Madre mía. Creo que también por Internet Movie Database, pero en Internet Movie Database me había pasado que yo hace muchos años había puesto el título traducido de Jake el Recuperador, pero claro, no existía ningún título alternativo y no lo encontraba en toda colección. Y también sucedió lo mismo, que encontré que años después alguien puso que en VHS había tenido ese título alternativo. Otro caso de perder un cuarto de vida para encontrar una mierda de peli que había visto hace 27 años o 25. No es una mierda de peli, pero quiero decir que es ridículo el asunto como para decir mierda. Y luego tenemos, esta me costó €1, pero la tengo en DVD, pero me apetecía tenerla en este formato de la colección de kioscos de Stephen King de finales de los 90, 97-98 me parece. Sí, 97. Long Years, la segunda parte, porque es una película de 3 horas, una película televisiva, bueno, una miniserie,
y salió en 2 volúmenes en VHS. Aunque la edición normal doméstica es un único VHS, pero tiene más contenido. Utiliza una cinta de 3 horas porque esta miniserie dura en total 3 horas o 3 horas y 10 minutos. Una pasada, me encanta ese tipo de marco para la colección de Stephen King, en la que había los títulos de El Resplandor, Cujo, It. Luego pasamos a un thriller habitual de Joseph Murray, que era un director sirio que hizo muchísimas producciones televisivas en los años 90. Todas ellas las echaban en vía digital. Este en concreto en el canal Gran Vía. También fue por enero del 98, que si no mal no recuerdo, o marzo o abril de ese año. Y bueno, el director aprovecha que años atrás en Los Ángeles había habido los altercados por Rodney King, y entonces coge esos escenarios y lo traslada a la Nochevieja del 99, con el fin del milenio, el fin de todos los tiempos, con la llegada del efecto 2000, y mitiquísima, perfecta para verla en el 98 y perfecta para verla ahora. Madre mía. Es simplemente eso, llega la Nochevieja del 99 y las tribus urbanas han transformado Los Ángeles en un infierno, todo es caos y los dos protas tratan de... Aquí los tenéis, los dos protas tratan de salir de ese infierno. Es un poco una versión televisiva de Rescate en Nueva York o Rescate en Los Ángeles, pero con el efecto 2000. Mitiquísima para la televisión y videoclub. Otra muy desconocida, con música de The Tangerine, con lo cual una pasada. Y afortunadamente he conseguido mantener el sonido IFI. Por cierto, esta la tenéis en mi canal de YouTube. La puedo subir sin problemas. No en cambio esta, que me la han vetado. Entonces tenéis que buscarla por la mula. Es un thriller interesante de Peter Weller y Sela Ward, dos grandes actores, y con música de Tangerine Dream. La vi en Canal 18, me parece, en abril o mayo del 98, y tenía ganas de verla. Esta sí que se respeta el título, tal y como lo vi en televisión, sin ningún problema. Una serie de crímenes a lo Charles Manson en Los Ángeles. De hecho, en vez de la calle del cielo, como fue en los asesinatos de Charles Manson, es en la calle del arco iris. Aquí lo llaman el callejón del arco iris, pero realmente en inglés es Rainbow Drive. El drive es para decir callejuela o calle sin salida. En este caso, Rainbow, para hacer un guiño a la calle del cielo, que era donde mató Charles Manson y sus acólitos, a Sharon Tate y demás. Pues es un thriller muy parecido a ello. Me recuerda muchísimo al estilo de Michael Mann, por lo cual, si os gusta Michael Mann, la música de Tangerine Dream y Peter Weller, no os tenéis que perder esta otra película que es muy desconocida y no estaba en internet en ningún lado. Menos mal que he encontrado este VHS que conserva el sonido de IFI. Y finalmente también otro clásico que vi en vía digital en el 98, Cazador de Medianoche, con el mítico Don Dragon Wilson, KJ de Videoclub, de Filmax, es del 96. Es brutal, tiene unas escenas de una coreografía tremendas, pero bueno, el argumento es mediocre a lo más, porque bueno, simplemente es un cazador de vampiros y hay varias familias de vampiros en Los Ángeles o en Nueva York. No, esto es en Los Ángeles. No, esto es en Nueva York. Sí, en Nueva York. Y persigue varias familias de vampiros en Nueva York. Tiene una estética muy televisiva, la coreografía está más o menos currada y es interesante. Yo la recordaba más que por la trama, que me resultó simpática. Pero bueno, está entretenida, no es buena que digamos, pero es perfecta para los amantes de los años 90 y para tener en tu colección de videoclub. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Cualquier cosa me lo decís en mi caja de comentarios.
Ha sido un placer. Nos vemos.